Cuando un corazón se dispone a alabar al Señor, también el Señor ministra. Ahí, esta mañana yo quiero, ya tarde, compartir con ustedes esta meditación. Y tal vez muchos hemos escuchado ya lo que es, estamos familiarizados con el pecado de David. Pero usted sabe que David era conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir de que me llama mucho la atención que en la Biblia se mencionan muchos personajes, pero también se muestra el lado humano, el lado donde todos de alguna manera u otra fallamos. Así es que el que está a su lado, dígale: qué bueno que no eres perfecto. Qué bueno que no somos perfectos todavía, porque le hiciéramos la vida imposible a la persona imperfecta. Pero aquí todos somos imperfectos. Nos estamos perfeccionando para un día estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana vamos a meditar en este trágico episodio que le pasó a David. Si vamos a la historia, usted sabe que David vino a ocupar el lugar que Saúl había dejado. Saúl había sido una persona que había sido elegida como rey en el tiempo cuando termina el tiempo de los jueces. El pueblo quiere tener un rey como los demás naciones tenían, y Dios les concede la petición y les pone un rey porque querían tener un rey. Dice que Saúl tenía una cualidad, dice que era muy guapo, me imagino que ha de haber sido. Dice que no había quien compararse, era el mejor, dice que sobresalía de los hombros para todos. Me imagino que era grandote el hombre. Si en este tiempo hubiera sido, tal vez hubiera tenido trabajo de modelaje. Pero dice que les dio ese hombre porque ellos estaban pidiendo un rey. Saúl hizo muchas cosas que a Dios no le gustaron, y llega el momento cuando Dios lo quita y le dice: ya me he conseguido otro varón que es conforme a mi corazón. Y entra David. Usted ha leído la historia tal vez. David había sido una persona que a través de la historia de David vemos un hombre tan noble, un hombre tan bueno, un hombre que había hecho todo lo correcto delante de Dios. Y tal vez muchos nos identificamos con él. Era un hombre que estaba conforme al corazón de Dios. Era un hombre que hacía lo correcto. Usted va a leer la historia de David y me asombra mucho David, la actitud que tenía. Un hombre que era muy sabio, un hombre que tenía mucho amor, un hombre que tenía mucha compasión. Y sin embargo vemos en esta porción de 2 de Samuel, capítulo 12, donde dice que era el tiempo donde los reyes iban a la guerra. No era tiempo. Yo estaba estudiando este pasaje precisamente. Dice que había una época donde los reyes no salían a pelear cualquier fecha. Tenían que tener un lugar específico, un clima específico para ir a la guerra. Y ese tiempo dice que era el de la guerra. David, en ese tiempo, David no fue a la guerra. David se quedó y dice que estaba en la azotea de su casa. Y desde la azotea vio a una mujer muy bonita, Betsabé. Y dice que no solo, y eso va para nosotros, ver no es malo, lo malo es cuando nosotros codiciamos y queremos eso, tener eso, ¿verdad? Y dice que él la codició en su corazón y le mandaron a decir que era casada. Pues a él no le importó que fuera casada, sino que se la llevaron al palacio. De ese pecado concibió Betsabé. Y haciendo la historia corta, ¿verdad? Porque no es eso lo que nos... Pero dice que cuando quedó embarazada, el esposo de ella estaba en el ejército de David. Y cuando era Urías Eteo, el esposo de Betsabé, dice que cuando quedó embarazada, dice que vino a dar noticias Urías. Y él le dijo: ve a tu casa, y que estuviera con su esposa. Mire el corazón de Urías. Le dice: ¿cómo voy a estar yo
durmiendo tranquilo con mi esposa, mientras todos mis compañeros de ejército están en la línea de batalla. Vemos que era un hombre entregado a defender su pueblo, a defender su ejército. Y dice que ese hombre se quedó a dormir en la puerta del palacio. Y cuando le dijeron, no se fue Urías a dormir a su casa, se le echó a perder el plan a David, porque es lo que quería, que fuera con su esposa y que el niño dijera que era de él. Y ya ustedes sabe por dónde vamos, ¿verdad? Y dice que cuando ya no hubo de qué manera, este hombre no falló, el hombre íntegro, dice que le dijo, con el mismo, dio una carta, y en la carta escribió que lo pusieran al frente de la batalla. Usted sabe que los que primero matan son los que van enfrente. Por hermano, un pecado trae otro. Así como una mentira trae otra, un pecado trae otro. Y ese otro pecado trae otros primos. Cuando usted mira, está lleno de pecado. Así es que vamos a ir viendo precisamente esto. Y una de las cosas que hizo David entonces fue no solo adulterio, sino que también un asesinato. Aunque eran páginas oscuras en David, porque nunca había tenido esas cosas. Las lecciones que nosotros podemos aprender en este tiempo, dice en 1 Corintios 10, 11, 12, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia. Nosotros podemos ver que alguien está pecando. No se convierta usted en juez. Amén, amén. El que está firme, mire que no caiga. Amén. Por estar viendo el mal ajeno, muchas veces nosotros descuidamos nuestro propio negocio. Nosotros somos responsables ante Dios de nuestra vida. Y somos responsables ante Dios de orar e interceder por otras personas. Pero no nos convirtamos en jueces. Hay lecciones que podemos aprender de los errores o el pecado de David que serviría para nuestra reflexión esta mañana. Amén. Lo que primero podemos ver, el pecado de David nos enseña que podemos ser ciegos ante nuestras propias faltas. Por ejemplo, David no podía ver su pecado. Con la historia de un hombre que se relató al profeta Natán, 2 Samuel 12, 5 al 7, lo vamos a leer. Acuérdese, David ya había cometido el pecado. Pero Natán llega a donde está el rey y le dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó como para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que así hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Verdad que tenía un corazón justo? ¿Verdad que tenía un corazón bueno? Las intenciones eran buenas, pero no podía ver su pecado. Pero entonces Natán en el versículo 7 dice, tú eres aquel hombre. El rey tenía todas las mujeres que pudiera tener, esposas, concubinas, tenía todo. Sin embargo, va y le quita la única mujer que tenía Urías Eteo. Y le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel.
yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire, yo no me puedo imaginar cómo quedó la cara de David. Cuando le dice, tú eres aquel hombre. El profeta le está diciendo una parábola. En el Antiguo Testamento le está dando una parábola que es una representación física para una lección espiritual. ¿Qué enseñanza le estaba dando Natán a David? Ante los ojos de Dios nosotros no podemos ocultarnos. Lo que se hace en secreto, tarde o temprano, Dios lo revela en público. Sea bueno o sea malo. Por eso, no nos engañemos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí estamos viendo que el pecado de David, aunque lo hizo en secreto, lo quiso ocultar, de ninguna manera, porque el Señor lo sabía. Y cuando va el profeta, lo enfrenta. Y podemos ver a David entonces, que David se queda sorprendido tal vez, cuando lo confrontan. Porque David todavía se enciende en furor, se enciende en ira. Y dice, el que tal hizo es digno de muerte. ¿Qué tal si Natán le hubiera seguido tomando la palabra? ¿No se ha puesto a pensar? Y después le dice, dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí, y le comenzó a decir, ¿verdad?, lo que había hecho con él. David no necesitó nadie que le pusiera el dedo. Pero también David necesitó una acusación directa de su pecado. Natán no anduvo con rodeos. Imagínese, era el rey. Le hubiera podido mandar a cortar la cabeza. Sin embargo, Natán tuvo el valor para enfrentar al rey y decirle lo que había pasado. Natán le dice, tú eres aquel hombre. Qué sabiduría la que tenía Natán. Con qué sabiduría llegó a David. Muchas veces nos pasa igual que a David cuando hemos pecado o cometido alguna falta. Muchas veces nos pasa igual. ¿Se ha dado cuenta usted? Ese sí que le vaya mal porque no está pecando. No está haciendo tal vez el pecado que yo estoy haciendo. Por eso está, que lo castigue Dios. Pero tal vez yo estoy haciendo otros pecados. Podemos ver fácilmente, como dijo Jesús, la paja en el ojo del vecino, en el ojo de nuestro hermano, pero nos cuesta ver la viga que tenemos nosotros. Hay varias razones por las que puede suceder esto. Podemos dejar que los fuertes deseos confundan la simple distinción entre el bien y el mal. Muchas veces cuando no podemos resistir la tentación, cedemos a la tentación y cuando vienen las consecuencias ya es demasiado tarde. Por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soportar la tentación nos puede evitar muchos dolores de cabeza. Y no estoy hablando del aspecto sexual, estoy hablando en todos los aspectos. La tentación nos puede llegar en nuestro trabajo. Una persona que está a cargo de una empresa donde maneja mucho dinero. Una persona que está a cargo de empleadas, donde puede fácil caer en la tentación de estar con sus trabajadoras. La tentación puede llegar de cualquier manera. Pero la mejor manera de soportar la tentación es el temor a Dios. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que aprender a distinguir entre el bien y el mal. Por ejemplo, hay muchas personas que han suavizado el pecado, tal vez porque ellos lo están cometiendo. Ya no se habla de pecado en los altares, pero es necesario que le digamos al malo malo y al bien bien.
porque no podemos estar dejando pasar cosas que a Dios no le agradan, porque tarde o temprano las consecuencias las llevará la persona que las está haciendo. No podemos aceptar las prácticas, no podemos coquetear con el pecado, no podemos tampoco vivir al estándar del mundo, vivir de acuerdo a las normas que la sociedad está poniendo. La ética, usted sabe que lo que hace unos 10 años, 20 años, 30 años, éticamente era mal, ahora es bueno, y hasta muchas iglesias lo han adoptado. Pero que las iglesias lo adopten no quiere decir que esté correcto, porque la palabra de Dios no ha cambiado. Amén, amén. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Podemos negarnos a aplicar los principios de las Escrituras a la moral de nuestra conducta personal. Por ejemplo, ciertos hábitos no son compatibles con la vida cristiana. Amén. Muchos miles de personas pueden estar siguiendo una falsa doctrina. La Escritura es clara. La Escritura todavía sigue siendo pecado, lo que hace muchos años era pecado. ¿Por qué podemos cegarnos ante el pecado tal como lo hizo David? Yo, leyendo la historia, David no tenía ni siquiera la mínima idea de lo que estaba haciendo. Estaba mal. Lo pudo justificar. Pero necesitamos ser agradecidos que haya personas que vengan como Natán y que nos diga cuando estamos haciendo mal. Porque muchas veces estamos ciegos, estamos haciendo las cosas mal y no nos hemos dado cuenta, y nos pasa la de David. Pero Natán viene y le advierte, viene Natán y lo corrige. Mire que la corrección es necesaria. La corrección trae mucho beneficio a la persona. Amigos como Natán nos cuidan lo suficiente para llamar nuestra atención sobre nuestras faltas. Amigos lo suficientemente valiente como para desafiar nuestra conducta. Si usted tiene un amigo y el amigo lo está invitando a que vayan en la adicción, que vayan a una vida desenfrenada, esos no son amigos. No son amigos. Qué triste para un padre que cuando tiene hijos adolescentes y que su hijo comienza a escoger sus amistades y usted como padre le dice: mi hijo, ten cuidado. Y el hijo, ¿qué es lo que le dice? Pero si ellos están bien. Y usted puede ver la reacción de sus hijos. Y después, cuando han caído en los vicios, usted se da cuenta dónde estaban sus amigos. Y muchas veces el que está cometiendo el pecado está ciego. Es necesario que alguien venga y le quite las vendas. Necesitamos también tener la actitud como David. En la historia de Saúl había problemas. Porque cuando Dios le llamaba la atención a Saúl por medio del profeta Samuel, Saúl le echaba la culpa a medio mundo. Saúl le echaba la culpa a esto, le echaba la culpa al otro. Nunca se hizo responsable de sus faltas. Y así muchas veces nosotros nos dicen algo y nosotros le echamos la culpa a otros. Lo vemos con Adán, lo vemos con Eva. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Adán. ¿Y qué es lo que dice Adán? La mujer que me diste. Mira, Eva. Y Eva también le dice: ¿qué hiciste, mujer? Y Eva también le dice: la serpiente me engañó. Y cuando fue con la serpiente, me imagino que la serpiente ya no había a quién echarle la culpa. Me imagino que quedó enfrente y diciendo: ¿y ahora quién culpo yo? Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, de no hacernos responsables de nuestros hechos. Pero vemos el corazón de David, que David también podía ser una de las personas que admitió sus faltas, admitió su pecado. Una persona abierta a la crítica, no tan ciego como para no ver sus fallas cuando son señaladas por otro. Y vemos aquí a David, un hombre arrepentido. Esto se tiene que hablar. Esto es digno de imitar. Esto es digno de elogio. Porque una persona puede estar haciendo el error, cometiendo faltas,
Y cuando usted lo confronta, no, yo no fui. A mí me dijeron, como aquel hombre que lo pararon, que iba en un carro, y le abren el baúl del carro y lo miran con un montón de marihuana y dice, no, es que pensé que era cilantro. ¿Usted qué va a hacer semejante cosa? Primero, igual el cilantro no igual que eso. Y muchas veces no admitimos nuestras faltas. Pero David nos da un ejemplo, es una lección que podemos aprender de David. Oiga, usted dígale que está a su lado, qué bueno que eres pecador. Dígale, todos somos pecadores. Muchas veces nos creemos muy santos. Este mensaje es para todos, mi hermano. Puede ser medicina preventiva para unos, medicina curativa para otros. Por eso estamos viendo, el que esté firme, mire que no caiga. Porque aquí esto nos da a nosotros la voz de alerta, tenga cuidado. Pero el llamamiento que hizo Natán, recordando a David el amor de Dios. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Imagínense, David, si hubiera sido otra persona, quiere decir, dime el nombre de quién fue, porque ahorita lo colgamos. Y así muchas veces nosotros emitimos juicio. ¿Quién fue? Dígame quién fue. Ahorita lo ponemos en disciplina, le vamos al cuartito, a liberación. Para otros sí, pero para nosotros, ¿verdad que muchas veces no estamos viendo esta situación? David nos da una gran enseñanza, que el amor de Dios restaura. El amor de Dios no solo mira la falta, sino que el amor de Dios restaura a la persona, porque Dios no quiere que nadie perezca, que todos vengamos al arrepentimiento. Natán le recordó a David la gran bondad de Dios. Este llamado está basado en el amor y la misericordia de Dios, y se encuentra en la predicación del Evangelio. No podemos decir nosotros que nosotros ya no necesitamos. Si necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, como David reconozcamos cuando hayamos pecado. Pablo también lo insinuó muchas veces y lo dijo en sus cartas. El apóstol Pedro también lo hizo en Hechos 10. Usted sabe la historia cuando Pedro pensaba que el evangelio solo era para los judíos. Esos gentiles, esos perros, no merecen. Pero cuando llegó a la casa de Cornelio, se dio cuenta de que el Espíritu Santo también estaba obrando en la casa de Cornelio. Y dice Pedro, ahora me doy cuenta que Dios también es para los gentiles, porque el amor de Dios es para todos. No importa si es guapo, feo, dientudo, sin dientes, pelón o peludo, para Dios todos somos iguales. Y Dios no nos va a estar viendo por el aspecto físico, Dios ve nuestro corazón. En nuestros propios esfuerzos no podemos salvar ni restaurar a otros, pero Dios nos puede usar a nosotros como instrumento para restaurarnos a nosotros y restaurar a otros. Natán reveló el pecado de David. Fue muy claro al decirle que estuvo mal. De la misma manera, el Evangelio deja claro que todos somos pecadores. Por eso cuando le dije que le dijera al que está a su lado que era pecador, no estoy mintiendo. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, sino de una forma o de otra. Usted no puede decir, ay Señor, mira qué santo soy. Ya puedo caminar, Señor, que estas alas me estorban. Cuando me pongo el sombrero no me la puedo acomodar por la aureola que tengo. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidadito. Porque también los murciélagos tienen alas y no son pájaros. El Evangelio nos deja en claro a nosotros que somos pecadores, pero que también somos víctimas del amor de Dios. Que Dios nos ha amado con misericordia.
Dado que las personas no se arrepentirán a menos que se den cuenta de que están en pecado, es necesario ayudarlos a ver sus pecados con la actitud correcta. Y eso lo dice la palabra, que cuando alguien fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, nosotros podemos ir y dar la palabra, pero no con esa actitud que yo creo que soy fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Y cuando miro al caído le digo, ya lo decía yo, esas fachas. Es que esa es la actitud. Demasiada carne. Aprenda a mí que soy tan espiritual. ¿A quién vamos a restaurar de esa manera? Cuando empatamos con ellos, decirles, no te preocupes, yo también he caído. No es tiempo que te levantes, es tiempo que te levantes en el nombre de Jesús. Amén. No te quedes caído. Sabe que el ejército, una parte del ejército cuando van a la guerra, muchos van atrás. Y esos son los encargados que cuando alguien cae, estos no van peleando. Estos van levantando a todos los que han quedado heridos, para que ninguno quede en el camino y pueda morir. Pero en el camino, la vida cristiana, un ejército completamente diferente. Alguien se cayó y todavía, haz un lado porque voy a pasar. ¿Dónde está la contingencia de decir, alguien se quedó tirado en el camino, levantémoslo? Cuando alguien fuere sorprendido en alguna falta, dice la palabra, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre va a hacer que yo entienda y comprenda de que también yo puedo caer. Estamos hablando de David, estamos hablando de un hombre que era conforme al corazón de Dios. No estamos hablando de cualquier perico de los palotes. Estamos hablando de un hombre que Dios le había dado, lo había escogido. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo vemos que cayó en pecado. Ahora las advertencias a las consecuencias del pecado. Natán explicó lo que le iba a suceder debido al pecado. Dios le perdonó el pecado. No importa qué tan grande sea nuestro pecado, Dios lo perdona. Amén. No hay pecado muy grande que Dios no pueda perdonar, al menos que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo dice la palabra. Pero ¿sabe qué? No hay pecado tan grande. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo he sido malo. Demasiado malo como para estar en la iglesia. ¿Y usted quiere que aquí solo? No, si aquí hay espacio para todos. Y mucha gente piensa que hay pecados que Dios no los puede perdonar. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo limpia al peor pecador. Está un ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo su lista de lo que hacía. Si nosotros hubiéramos encontrado a Pablo, nosotros creo que no le hubiéramos perdonado. Aquí no entra ese hombre que arrastraba a los cristianos. Y se recuerda que aún Ananías y Bernabé tuvieron que interceder por él. Dile, dame la oportunidad. Tenemos que entonces ver que las consecuencias del pecado, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las llevamos nosotros. Mientras buscamos llamar a otros al arrepentimiento, debemos amar y señalar las consecuencias del pecado. Dios perdona todo pecado. Qué bueno que Dios perdona todo pecado. Porque podemos venir confiadamente a cualquier pecador a darle el plan de salvación, a decirle que hay esperanza. No te quedes. Tú puedes, porque Dios también te ha perdonado si tú te arrepientes. La actitud adecuada en el arrepentimiento de David. David proporciona el ejemplo apropiado que una persona debe tomar. Él lo hizo personal. Él dice, yo he pecado. Él admite su culpabilidad, no le echa la culpa a nadie más. No trató de culpar a Betsabé ni las circunstancias. Yo me imagino que esa mujer como estaba ahí bien bonita. Yo, Señor, es que tú sabes que mira, así como era Betsabé, así los que me gustan a mí. Se me cruzó, Señor.
Le hubiera podido echar la culpa a Betsabé. ¿Por qué él no me dijo, yo soy casada y hubiera podido culpar a todo el mundo? Hubiera culpado a los que eran, a los mensajeros. Pues que los mensajeros me la trajeron. Yo solo hice lo que pude, Señor. No trató de culpar a nadie. No trató tampoco de transmitir la culpa a otros. David aceptó su pecado. David aceptó la responsabilidad de su propio pecado. David miró la verdadera naturaleza de su culpa. Que él no había pecado contra Urías. Él no había pecado contra Betsabé. Él había pecado contra Dios. Y esa es una de las cosas que tenemos que ver, mis amados hermanos y hermanas. Muchas veces cuando vamos a pecar, pensemos y meditemos que no vamos a pecar contra nuestra esposa, no vamos a pecar con nuestro esposo, no vamos a pecar contra nadie más, antes pecamos contra Dios. Y eso nos va a detener a pecar, porque Dios está en todo lugar. Que no se nos olvide esta palabra. David aceptó la responsabilidad de su propio pecado. Y David miró la naturaleza de su culpa. Es cierto que también David pecó contra Betsabé y también pecó contra Urías. Pero David reconoce que sobre todo pecó contra Dios. David confiesa su pecado. Y lo vemos en el Salmo 51. Vamos a leer, lo voy a leer hasta el 12. Usted lo puede mantener ahí. Tal vez usted hubiera escuchado el Salmo 51. Pero dice David, oiga bien esta palabra. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me has hecho comprender sin sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír tu gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y Espíritu Santo me sustente. Mire el corazón de David. ¿Qué es lo que está diciendo David? Reconociendo su naturaleza humana, reconociendo que solo Dios tiene el poder de limpiar, el poder de restaurar. No hay cosa peor que pecar y esconderse. La actitud de Adán. Cuando uno ha pecado, uno piensa que alejándose de la iglesia se solucionó el problema. Pero es que la fiebre no está en las cobijas, ¿verdad? A mí me pasó. Yo le estoy hablando de esto porque 4, 5 años me alejé de los caminos del Señor. Y cuando alguien me venía a hablar del Evangelio, decía, no, yo no quiero eso. Y me venía otro por allá, venían con sus trataditos, y yo le decía, no, si yo sé, también si lo buscan en la concordancia, yo había crecido en el Evangelio. Y no quería saber nada. No hay peor cosa que saber uno del Evangelio. Pero siempre Dios le va a mandar uno por aquí y por allá. Hasta los borrachos me evangelizaban a veces en las barras. Y usted podrá decir, sí, así es Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Vemos este Salmo 51 donde David, usted lo puede terminar de leer, y usted mira donde David se desborda y no deja nada. Confiesa todo lo que siente, porque no está guardando nada para sí. Si el Señor lo conoce, a menudo no hacemos más que nuestros pecados sean lo suficiente personales. Podemos admitir rápidamente que hemos pecado. La actitud correcta que podemos aprender de David es admitir que hemos pecado, pero también
seremos rápidos para corregir nuestros pecados. No darle tanto tiempo. El otro año yo me pongo a cuentas con Dios. Todavía falta la Navidad y todavía falta otros lugares. Todavía falta Halloween. Por eso podemos ver también a menudo no pensamos en nuestros pecados contra el Señor. Y pensamos que solo pecamos contra fulano o contra sutano. Pero si ponemos que hemos pecado contra Dios, vamos a tener un poquito más de cuidado. Como suele pasar, que muchas veces nosotros nos escondemos de la gente, pensando que nadie se va a dar cuenta. Hace un tiempo, me recuerdo yo en el pueblo, había un pastor, y este pastor se enamoró de una muchacha, y él tenía a su esposa y tenía a sus hijos. Y de repente ya no pudieron ocultar, y el pastor se llevó a la muchacha, y por allá andaban tomando, y andaban de fiesta en fiesta, y los fueron a controlar. Y qué duro fue el golpe para el papá, porque el papá era el supervisor de ese pastor, y le llevó a su hija. Cuando se enteró qué daño le hicieron en el pueblo, todos se enteraron lo que estaba pasando. Pasaron muchos años, imagínense cuánto daño le hicieron al cuerpo de Cristo, sencillamente por no admitir el pecado y por pensar de que nosotros solo estamos pecando con el pecado que estamos haciendo, pero no a las terceras personas, y mucho menos el pecado que estamos cometiendo contra Dios. Por eso tenemos que corregir nuestra conducta. El perdón es proporcionado a David por Dios por su pecado. El perdón de Dios fue inmediato. Cuando usted viene y le pide perdón al Señor, no le está diciendo, está bien, para la próxima semana ya estás perdonado. De aquí a 2 meses ya estás perdonado. El perdón de Dios es inmediato. Usted pide el perdón de Dios y ese mismo momento. Usted lo puede ver en el ladrón en la cruz. ¿Qué le dice el ladrón? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Un Dios de amor, un Dios que perdona. El pecado que David cometió, Dios se lo perdonó inmediatamente. Cuando él confesó su pecado, era parte de las condiciones adecuadas. Pero el perdón también fue completo. Natán le dijo, el Señor también ha quitado tu pecado. Y Natán también le dice, no morirás. Le está perdonando la vida. El perdón de Dios es similar el día de hoy. El perdón de Dios es inmediato y completo. Dios no perdona a medias. La frase ha remitido tu pecado es similar a otros términos que sugieren un perdón. Ha sido cubierto, ha sido borrado. Los cristianos debemos aprender a perdonar de la misma manera. Para un cristiano, nosotros tenemos que perdonar y no tener cuentas a medias con alguien. Deje que me pase, porque ahorita estoy muy dolido. Tal vez el otro año ya te puedo perdonar. El perdón tiene que ser inmediato. Las consecuencias del pecado que vienen para David han sido desastrosas. Cuando leemos el resto, en su familia, en sus hijos, el profeta le dice, no morirás. Pero leyendo la historia, los hijos de David, todos los problemas que tuvo, los dolores de cabeza que David tuvo, fueron las consecuencias de su pecado. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las pagamos nosotros. En primer lugar, lo que le digo, que el niño que estaba esperando Betsabé, que iba a morir. Y cuando le dan la noticia de que el niño se iba a morir, usted lee la historia, dice que David se puso en luto. David ayunaba para que Dios no matara al niño, y el niño murió. Fue el primer dolor para David. Pero también lo vemos en la hija de David, en Tamar, que fue violada por su propio hermano, medio hermano. También su hijo Amnón, asesinado por su otro hermano, Absalón.
Miramos a Absalón que lidera una conspiración para querer matar a David, su padre. Y podemos ir viendo cómo David estaba pagando las consecuencias. Algo interesante que me llama la atención en la historia de David es que David también, a pesar de que le estaban haciendo lo que estaban haciendo sus hijos, David nos da una enseñanza que así como Dios perdona, nosotros también tenemos que perdonar. No tenemos que ser odiosos, no tenemos que ser rencorosos. Amén, amén. Si usted lee la historia de Absalón, cuando Absalón muere, David llora. Porque a pesar de que su hijo, su propio hijo, lo quería matar y quedarse con el reinado, David siente cuando su hijo Absalón muere. Lo mismo pasa en el día de hoy. Cuando una persona ha estado en pecado continuo y de repente deja de hacer el pecado, Dios lo perdona. Pero las consecuencias de ese pecado se llevan continuamente. Aunque sean perdonados, es posible que todavía tengan que cosechar lo que se ha sembrado. Por ejemplo, Dios me puede perdonar si yo voy y tengo una relación extramarital, pero si la muchacha queda embarazada, hay un niño que puede venir en camino con la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y eso muchas veces no se piensa en un momento de locura. Un divorcio, haciendo daño, separándose. Hay mucha gente que no puede estar junta porque realmente no se puede. Pero podemos ver cómo esas son consecuencias. Si una persona no me quiere perdonar porque fue infiel, no lo podemos obligar a que perdone. Un momento de pasión, experimentar las drogas, no te va a hacer nada. Vieras qué bonito es, si es que uno se eleva. Vamos bien arriba. El problema es que muchos se quedaron arriba y ya no bajaron. Y usted les habla y andan la. Usted mira en la calle, mira mucha gente que en su tiempo han de haber sido personas profesionales, padres de familia, de familias de alta posición, y por las drogas se quedaron allá arriba, ya no bajaron, su avión se quedó. ¿Cuántos hijos, aún en nuestras congregaciones, que crecieron sentados en las bancas, sentados en las sillas de la iglesia, por escuchar a sus amigos, probaron las drogas y ya nunca más volvieron a ser las mismas personas? Eso es triste. Yo no sé si a usted le parte el corazón de que muchos han crecido en las iglesias y terminan como terminó Elvis Presley, como muchas personas famosas que comenzaron en las iglesias y por haber accedido terminan en las drogas. ¿Usted conoce la historia de Whitney Houston? Yeah. Mire cómo terminó. Tremendo. Y esos son por decirle un caso, pero hay cuánta gente que ha muerto. Hermano, el diablo es malo. Y mucha gente va a venir a ofrecernos cosas, pero podemos quedar presas de esas cosas que nos dan en el momento. Por eso, hay mucha gente que se le ha hecho daño al cerebro. Hace unos días yo estaba leyendo una droga que hay, que le llaman el cocodrilo. No sé si usted la ha escuchado. Esa droga es literalmente que se está comiendo la carne de la gente. Las llagas, la gente, los que están experimentando los efectos de esa droga, literalmente le está comiendo la carne. Pero en el momento que le dieron la droga, nunca le dijeron las consecuencias. Dios puede perdonar ese pecado, pero las consecuencias las lleva la persona. Así es que tengamos mucho cuidado. Yo en conclusión quiero decirle esto, mi hermano, mi hermana. Las lecciones que aprendemos de esta enseñanza, de esta historia de David, es para alertarnos a nosotros de que no importa la posición que estemos, no importa la edad que tengamos, no importa lo que nosotros consideremos que sabemos, podemos pecar. Podemos pecar.
Y muchas veces vamos a estar como David, ciegos, y no dándonos cuenta que estamos pecando. De David también aprendemos que la mejor manera de lograr el arrepentimiento es aceptando nuestro pecado. No culpando a otra gente, sino que aceptando nuestras faltas. Aprendemos también que para que Dios nos perdone tenemos que tener una actitud correcta. La mejor manera de lograr este arrepentimiento también es que vengamos y pidamos perdón a Dios. Las consecuencias de este pecado a menudo siguen a pesar del perdón, como ocurre en muchos casos. Lo que podemos también ver como lección, que estas lecciones que nosotros estamos leyendo, que no las vivamos nosotros, que sean para nosotros un espejo para que nosotros no nos atengamos. Dice la palabra del Señor que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero que Cristo ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. No importa lo que usted ha pecado esta mañana, hay palabra de Dios para usted. El Señor dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. No importa cuando el diablo lo venga a acusar, usted dígale: yo sé que en la cruz del Calvario hay perdón para mí. Yo sé que la sangre de Cristo me puede limpiar de todo pecado. Ya que el enemigo no venga a culparlo, que no lo venga a acusar. Usted y yo como cristianos tenemos un acusador que diariamente nos está acusando delante de Dios. Y cada vez que nosotros caemos en la tentación, el diablo tiene un motivo para acusarnos. Por eso mucha gente no se puede levantar. Y que cuando quiere levantar sus manos, oye el susurro que le dice: acuérdate lo que le dijiste a tu esposa esta semana. Ya se te olvidó, ¿verdad? Él pone la tentación y cuando usted cae, él lo va y lo acusa. ¿Cuántos fueron tentados esta semana? Amén. Amén, amén. No se haga tan santo. Pero si usted pecó, tenemos abogado para con el Padre. Y esta mañana no es para que usted, esta mañana es una mañana de victoria. Es una mañana donde usted se va a salir de aquí diciendo: Señor, gracias. Porque yo necesito sentirme bien conmigo, sentirme bien con el prójimo. Y sea inteligente. Si usted hizo alguna cosa que le va a traer más daño que beneficio, cállese. Dígaselo al Señor. Porque muchas veces hacemos más daño que beneficio. Si el Señor lo sabe, el Señor lo perdonó y usted considera que va a hacer más daño, pídale al Señor perdón. Y que su comportamiento y su conducta demuestre lo arrepentido que usted está. Amén. Que la gente pueda ver y decir: qué cambiada está fulana, qué cambiado está fulano. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento. ¿Por qué no se pone de pie? Y le pedimos al Señor, todos, mi hermano, si usted no ha pecado de omisión o comisión, si hemos pecado de pensamiento, de palabra o de acción, este es el tiempo cuando le podemos decir al Señor: Señor, yo reconozco, como dijo David, yo reconozco que he pecado. Y ponemos nuestras faltas, ponemos todo en las manos del Señor. Dios nos puede limpiar y Dios nos quiere perdonar. Dios quiere restaurar esas relaciones. Dios quiere restaurar esos matrimonios. Dios quiere restaurar la relación entre hijos e hijas. Dios quiere restaurarlo a usted y restaurarme a mí. No le quitemos la oportunidad a Dios que nos perdone. Si venimos a pedirle perdón a Dios, Dios no nos va a rechazar. Dice la palabra que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tenemos que venir con un corazón contrito y humillado a decirle al Señor: Señor, yo sé que te he fallado, pero yo reconozco que te necesito. Yo reconozco, Señor, que solo tú me puedes levantar. Yo no sé para esta palabra si tal vez es para las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, pero esta es una mañana de victoria. Esta es una mañana donde le vamos a ganar terreno al diablo. Esta es una mañana donde Dios le dice a usted que nos mira como cabeza y no como cola, que nos mira como más que vencedores por medio de Jesús, que no nos mira fracasados y no nos mira como muchas veces la gente nos mira, o a veces nosotros mismos nos miramos. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel.
Porque tu palabra, Señor, no ha cesado. Tu mano está para levantarnos. Tu mano está para levantar al caído. Señor, que no hay un dedo acusador, que hay una mano que levanta. Que aquí se restauran, Señor, almas. Que aquí se restauran corazones. Que aquí se restauran, Señor, matrimonios. Que aquí se levanta, Señor, y se restaura el altar para ti. Que no se nos olvide, Señor, que tú eres el centro de nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Cantamos este canto.